¿Cómo les ha ido esta semana con su estudio de Ven, Sígueme? ¿Qué tal? ¿Quién quisiera compartir algo? Usted, hermana Hermelinda, ¿podría compartirnos algo de su estudio de esta semana? Claro, de Alma 5, ¿Correcto? ¿no? Que nos toca ahí, justamente también conversando con mi hijo, ¿no? Lo que vemos que en Alma 5 es, mayormente casi se enfoca en Alma 5 el tema que se va a tocar esta semana, ¿no? Donde hay muchas preguntas de reflexión para cada uno de nosotros, ¿no? Para ver si estamos haciendo lo bueno o lo malo, qué nos falta a nosotros corregir, si realmente tenemos fe o no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Claro. Eso es lo que he podido sacar, ¿no? Que mayormente casi en todos los versículos hay preguntas, ¿no? Sí. Y ¿Alguien, estamos al- inclusive despojados de la envidia, del orgullo, de todas esas cosas. correcto, ¿no? ¿Alguien ha contado más o menos cuántas preguntas son? Sinceramente no, hermano. No las he contado. En realidad son más de 20 preguntas, pero Mm. si no me equivoco son 21 o 22 preguntas. Pero Sí, son varias. de esas preguntas, hay 19 preguntas que se enfocan específicamente en nosotros, ¿no? En nuestra, en qué tanto estamos nosotros preparados para recibir al Señor, ¿no? Para el momento en el cual Exactamente. nosotros estemos frente a Él, ¿no? Ujú. Ahora, me gustaría compartirles algunas imágenes, ¿sí? Para poner un poco en contexto eh, de lo que estamos hablando, ¿sí? No sé si se ve las imágenes, ¿se pueden ver? Bueno, yo veo, ¿Sí se pueden ver? veo un niño y una jovencita, un niño o dos niños, uno en triciclo Ajá. y otro en bicicleta y uno en un auto, me imagino. Sí, correcto, ¿no? Ujú. Bueno, yo recuerdo hace muchos años, cuando tenía aproximadamente 4 años, ¿sí? En mi cumpleaños número 4, me regalaron un triciclo. Y Mm. recuerdo mucho haber paseado con mi triciclo y, bueno, no tenía permiso más que manejar frente a mi casa, ¿no? En esos tiempos, les estoy hablando hace unos casi 30 años atrás, no había tanto peligro como ahora, ¿no? Sí se podía Exacto. transitar, ¿no? Y justo Ujú. vivíamos en ese tiempo en una urbanización y pues mi mamá me decía, no, tienes solamente para estar de esta esquina hasta otra esquina y no te puedes pasar de ahí, ¿no? Cuando tuve 12 años, ¿sí? Me regalaron una bicicleta, ¿no? Y Ah, también. justamente yo estaba muy emocionada porque quería pues irme a las mutuales, a las mujeres jóvenes con mi bicicleta, ¿no? Y la capilla pues está de la casa de mi mamá, está aproximadamente unas 8 o 9 cuadras, ¿no? Entonces yo emocionada con mi bicicleta porque ya podía salir ya de la urbanización, ¿no? Ya podía cruzar la carretera, ya podía ir unas cuadritas más allá, ¿cierto? Ujú. ¿No? Ahora, más o menos a los 26 años aproximadamente, recién tuve mi licencia de conducir, ¿no? Y de ahí he podido tener la oportunidad de manejar un auto, ¿no? Y ya, pues ya no era solamente estar en el distrito, ¿no? Sino ya era irme a otros lugares muchísimo más lejos, ¿no? Podía recorrer muchísimos más kilómetros, ¿no? Como anécdota les cuento que justamente en las puertas abiertas del templo de Trujillo, no sé si recuerdan cuando el templo de Trujillo ya estuvo listo para poder visitarlo, ¿sí? En la semana de puertas abiertas con mi familia estábamos muy emocionados por eso, ¿no? Así que en la noche, seguramente mi esposo lo recuerda, en una noche le dije a mi esposo, ¿sabes qué, José? Vámonos a las puertas abiertas del templo de Trujillo. Y mi esposo me dice, no, pero no hemos planeado nada, no hemos alistado absolutamente nada. Y yo le dije, lo animé, no, vamos, vas a ver que va a estar bonita la experiencia. Salimos a las 10 de la noche, recuerdo, y llegamos al día siguiente a Trujillo, más o menos a las 9, 10 de la mañana, sí, más o menos, ¿no? Me demoré un poco porque en realidad el tiempo es menos, pero bueno, pues es la primera vez que yo entraba a una carretera interprovincial y realmente fue increíble, ¿no? Fue increíble para mí la experiencia de haber ido a Trujillo a ver el templo, ¿no? Con mis hijas, con mi esposo. Y bueno, después de eso, ¿no? En estas imágenes podemos ver a continuación un avión, ¿no? Vemos un avión. eh,
aproximadamente hace un año, nunca había subido un avión, ¿no? Tuve la oportunidad de poder subir un avión y recuerdo que mi esposa me dijo, ¿no? Ahora que vas a subir al avión, fíjate en las ventanas y mira el panorama, mira las nubes, te vas a quedar totalmente impresionada, ¿no? Del paisaje, del panorama. En realidad, lo que a mí me impresionó más de toda esa experiencia fue la velocidad con la que iba el avión, ¿no? Era una velocidad muchísimo, muchísimo mayor a la que yo pude haber ido con el auto, ¿no? Más de 100 kilómetros por hora, ¿no? Y el paisaje era increíble realmente. Se podía ver las nubes, se podía ver lo chiquito que somos ante un inmenso, inmenso panorama, ¿no? Y ahora, pues, con esa siguiente imagen que les voy a mostrar, ¿quién sabe algo acerca de esto, no? No sé si se ve acá un astronauta. Me gustaría contarles mi experiencia, pero todavía no la he tenido. de haber ido al espacio, ¿no? Pero justamente la semana pasada tuvimos también la experiencia con mi familia de poder ver por la transmisión en vivo de la NASA, ¿no? Ver cómo este cohete, no me olvidé cómo se llama este cohete, Falcon, creo, Falcon. No me acuerdo el nombre del cohete. El punto es de que fue una noticia internacional el hecho de que un cohete tripulado, ¿no? Llegara al espacio, ¿no? Saliera de la Tierra. Y en realidad esto fue noticia porque era la primera vez que una empresa privada mandaba un cohete al espacio, ¿no es cierto? Y realmente esto es como una especie de un hito porque el objetivo de esta empresa que se llama SpaceX es mandar en un futuro, más o menos en unos 5 o 6 años, Elon Musk planea llevar al hombre a Marte, ¿no? Pero de forma particular, ¿no? Entonces ahorita está en una competencia entre la NASA y la empresa privada, en este caso SpaceX, para llevar al hombre al espacio, ¿no? A Marte específicamente, ¿no? A las personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Ahora, ya no es necesario probablemente en un futuro ser astronauta para tener este panorama, ¿no? Ahora, ¿por qué la hermana Erika está hablando de todas estas cosas, ¿no? Del espacio, que del triciclo, ¿no? Porque me he ido de un triciclo al espacio, ¿no? En esta foto, por ejemplo, está un astronauta justamente al costado de la estación internacional, ¿no? En esta estación es donde están justamente estos hombres que salieron, estos astronautas, que salieron, llegaron, su destino final era justamente ir aquí, a la Estación Internacional Espacial, ¿no es cierto? Y bueno, les digo esto porque quería hablar un poco acerca de lo que es la perspectiva, ¿no? Y en realidad nuestra vida aquí y todas las circunstancias que nosotros pasamos y nuestras experiencias depende mucho del tipo de perspectiva que tenemos, ¿cierto? Y quiero que ahora que vamos a revisar un poco más de Alma 5, y seguramente ustedes ya se habrán percatado en su estudio personal, realmente Alma 5 nos ayuda mucho a mantener esta perspectiva, ¿cierto? Sabemos realmente que nosotros nos encontramos pues en momentos de probación, en momentos en los cuales el Señor nos ha dado el llamamiento, ¿no? De poder perseverar hasta el fin, ¿no? Ahora, según el diccionario de la Real Academia, me gustaría compartirles qué es lo que significa perspectiva, ¿cierto? A ver, según esto dice que perspectiva es la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador, ¿cierto? Entonces, hablando de perspectiva, ¿quiénes vendrían a ser los observadores? Nosotros, ¿cierto? Nosotros somos los observadores en la perspectiva. ¿Y qué vendrían a ser los objetos, según el significado de la perspectiva? Los objetos, ¿Qué vendrían a ser los objetos? Los objetos vendrían a ser nuestras propias experiencias, ¿no? Experiencias buenas, pruebas, dificultades, aflicciones, todas las cosas que nos suceden en este tiempo justamente son esos objetos que nosotros miramos, ya sea desde una perspectiva celestial o una perspectiva terrenal, ¿no es cierto? Hay un dicho muy, muy conocido que dice, todo depende del ojo con el que lo mires, ¿cierto? Para algunas personas, un objeto puede estar a cierta distancia y para otras personas puede estar muy cerca, ¿cierto? Depende de dónde se encuentra la persona,
y en qué nivel se encuentra esa persona con respecto a la altitud donde va a observar lo que, en este caso, a nuestras experiencias o a nuestras dificultades que podemos tener en la actualidad, ¿cierto? Ahora, la perspectiva, dice también, supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, dice, desde un ojo único que abarca todo el panorama, ¿cierto? Entonces me gustaría compartirles ahora una foto, que la tenemos aquí, esta foto de aquí. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir al Salar de Uyuni? Yo todavía no. Pero he visto fotos increíbles, ¿no? Y justamente esta foto que ustedes están viendo en este momento, la saqué de internet, no es de alguien conocido, pero esto nos da un poco a entender de lo que es la perspectiva, ¿no? La joven que está al frente no es un gigante, ¿no? Simplemente es la posición en la que ella está con respecto a sus otros amigos que están en sus manos, ¿no? En su mano derecha y a su mano izquierda, ¿ok? Entonces, ahora vamos a dejar un poco de lado lo que es el tema de la perspectiva, y ahora quiero recordarles en algunas clases que hemos tenido en la época en que todavía nos podíamos reunir, ¿no? En el barrio, bueno, en este caso algunos hermanos, en especial la hermana Hermelinda, ¿no? Podrá recordar seguramente que tuvimos una clase cuando tratamos segunda de Nefi. No sé si se acuerda, hermana Hermelinda, que hablamos acerca de la doctrina de Cristo. ¿Lo recuerda, hermana Hermelinda? Okay. Sí, hermano. Sí, hablamos un poco de la doctrina de Cristo, ¿no? Y lo comparamos, la doctrina de Cristo con la Constitución. ¿Recuerdan? Recuerdo, hermana Hermelinda, que comenté una experiencia que tuve con mi hermano, ¿no? Mi hermano está estudiando Derecho, y conversaba, él me explicaba, ¿no? Yo me explicaba un poco ese tema de la Constitución, de los códigos civiles, los códigos penales y todo eso, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo puedes hacer para aprender tanto código, no? O sea, de verdad, a mí me impresionaban mucho los tremendos libros que tiene, ¿no? Y que se las pasa leyendo y leyendo. Y él me dice, bueno, no es tan difícil, Erika, es algo simple. Y yo digo, ¿simple? ¿Cómo que va a ser simple? Y él me dice, bueno, es simple, porque, bueno, no sé si aquí hay alguien que está estudiando Derecho, ahí me puede corregir, pero lo que él me dijo era lo siguiente, ¿no? La doctrina de Cristo viene a ser como la especie de la constitución política del Perú, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad todo se basa en la doctrina de Cristo, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, doctrina y convenios, el libro de Mormón, todo lo que aprendemos en la iglesia gira alrededor de la doctrina de Cristo, ¿no? Sabemos que la doctrina de Cristo es, bueno, primero creer en Jesucristo, ¿no? Como está aquí en la pantalla, ¿no? Después, evidentemente, arrepentirnos, ¿no? Tener la experiencia de pasar por el bautismo, luego recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Por la imposición de manos, y por último, perseverar hasta el fin, ¿no? Así de simple es la doctrina de Cristo, ¿correcto? Ahora, sin embargo, si la doctrina de Cristo es tan simple, ¿por qué hay tantos discursos? ¿Por qué hay tantas enseñanzas? ¿Por qué tenemos tantos libros? ¿Alguien podría responder esta pregunta? Kimberly, ¿qué piensas al respecto? Si la doctrina de Cristo es tan simple, ¿por qué hay tanto material, tanto contenido en la iglesia? Hermana, yo creo que el hecho también de nosotros ser seres humanos imperfectos hace de que, bueno, esta condición imperfecta nos hace como olvidar lo que aprendemos, ¿no? Y por eso es que he aprendido en la iglesia que al recordarnos constantemente, esto nos ayuda a poder como no olvidar lo que el Salvador quiere o espera de nosotros, ¿no? Es necesario que se nos diga una y otra vez, porque cuando nosotros no lo ponemos en práctica, pues nos desviamos, ¿no? Entonces, creo eso. Ok, perfecto. Gracias, Kimberly, por tu aporte. Es cierto, ¿no? Entonces, digamos que haciendo una comparación con el tema, bueno, no tiene punto de comparación en realidad, las escrituras con la Constitución, porque son cosas de hombres, pero para ponerlo un poco en contexto, ¿no? La Constitución política es así delgadita, ¿no? No sé si algunos de ustedes la han visto en el colegio, ¿no? Es diminuta, pero los códigos son así, son grandes, muy grandes. Entonces, los códigos sirven para explicar detalladamente cada punto de la Constitución dependiendo del ámbito donde se necesite, ¿okay?
Entonces, a esta semana hemos leído Alma 5, ¿cierto? Entonces, comparando, haciendo una analogía con Alma 5, encontramos que Alma 5 nos hace unas preguntas que, si bien es cierto, son parte de la doctrina de Cristo, estas 19 preguntas nos van a de alguna otra forma, desmenuzar por poquitos, ¿sí? Nuestra condición personal, espiritual, de cómo nosotros vamos a hacer frente al día en que veamos al Salvador y seamos juzgados, ¿cierto? Al día en que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, como dice en las palabras de Alma, ¿no? Ahora, Eriquita, yo quería opinar. Eriquita, ¿me ¿sí? escuchas? Sí, hermana. No la veo. A ver, déjame ver. Sí, 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 habla nomás, hermana, no se preocupe. solo quería recordar una entrevista, creo que ya la compartí hace tiempo, de que una entrevista que tuve con un obispo hace mucho tiempo, que me explicó justamente esto, ¿no? Me dijo que las escrituras eran comparadas con la Constitución, precisamente, como tú lo dices, ¿no? Que nosotros debemos de aprender la doctrina, debemos aprender las cosas y vivirlas, tener pleno conocimiento de esto, porque es igual a la Constitución. Por ejemplo, si nosotros cometemos algún delito y no hemos leído la Constitución, porque generalmente yo personalmente no me he leído toda la Constitución, y no sé muchos de mis derechos y muchos de mis deberes. Entonces, y si infrinjo la ley en alguno de de una de esas leyes, sin tener yo conocimiento porque no la leí, porque no me di un tiempo para leerla, igual me van a sancionar con las leyes terrenales, ¿no? Con las leyes del gobierno, ¿no? Igual va a ser con la doctrina de Jesucristo, ¿no? Que nosotros tenemos la doctrina y tenemos que estudiarla, tenemos que vivirla bueno, cuando la vives se te queda más, ¿no? Más que todo eso. Y igual vamos a ser juzgados, ¿no? Por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Me hice esa comparación, ¿no? Y me quedó hasta ahora porque me hace sentido realmente, ¿no? Que tiene razón, pues, ¿no? Claro, Nada claro. más, es todo lo que quería Hermana, compartir. hermana Violeta, ¿cierto? Porque no la veo. Sí, ¿cómo estás, ¿Qué tal, Riquita? hermana Violeta? Bienvenida. Gracias por su aporte, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Hubo ahí un hermano, un autor de un libro, creo que por aquí tengo el nombre de este autor, bueno, se llama Andrew Skinner, ¿no? Andrew Skinner ha sido catedrático de la Universidad Brigham Young y ha escrito más de 20 libros, ¿no? Ahora, estos 20 libros que ha escrito el hermano Skinner están en inglés, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de leerlos, pero justamente estaba viendo un manual que sí está en español, ¿sí? Que se llama, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, se llama Haciendo las cosas preciosas simples, del hermano Randall Chase, que también ha sido catedrático de la Brigham Young, ¿no? Y justamente el hermano Chase, que es el autor de este libro, menciona al hermano Skinner, ¿no? Y dice que el hermano Skinner llama a esta lista de preguntas una lista de control espiritual, ¿no? Dice, entonces, ¿qué les parece este nombre, no? Yo creo que es un nombre realmente preciso, ¿no? Para estas 19 preguntas. Realmente, cuando yo he leído nuevamente por esta semana Alma 5, realmente justo llegó lo leí en un momento de suma dificultad que estuve pasando, ¿no? Sabemos que cada uno de nosotros pasa distintas pruebas, distintas dificultades, ¿no? Nadie es exento de los problemas, de las circunstancias, ya sea físicas, emocionales, espirituales, muchas dificultades que afrontamos, ¿no? Y cuando yo leí Alma 5 esta semana, realmente ha sido impresionante para mí darme cuenta de esto, ¿no? De este nombre en realidad, ¿no? Lista de control espiritual, ¿no? Ahora es interesante el hecho de las palabras que dice Alma, ¿no? En Alma 5. Vámonos a Alma 5:45. No sé si lo puede compartir. A ver, no veo aquí más hermanos, los demás están conectados pero sin cámara. Así que disculpen si... ¿Quién podría compartir Alma 5:45, por favor? Yo lo leo, hermana.
A ver, hermanita, gracias. Dice, y esto no es todo, no suponéis que sé de estas cosas yo mismo, he aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de esa certeza? Gracias, hermana. Hasta ahí nomás. Realmente estas palabras de alma, ¿no? En el versículo 45 son impresionantes, ¿no? ¿Recuerdan, por ejemplo, la semana, no sé si alguno pudo escuchar esa noticia de la niñita, salió una niñita, ¿no? A decir de que del fin del mundo, ¿no? ¿Alguien escuchó esa noticia de la niña? Inclusive salieron muchos memes, Sí, ¿no? Y algunas personas hacían la comparación de la niñita, ¿no? El presidente prácticamente se mató diciendo a todos no salgan de su casa, no salgan. Por ahí pues salían, ¿no? Hasta que vino el día en que la niñita habló, ¿no? Y cuando la niñita habló, ¿qué pasó? ¿La gente salió? No salió no, nadie, ¿no? no, Al final todo era falso, pero eh, el chiste de esto es que a veces las personas son como muy supersticiosas, ¿no? Si de pronto sale una niñita que dice haber tenido una revelación, pues nadie sale, ¿no? La mayoría de la gente no sale. Es curioso esto porque es como realmente si Alma, en Alma 5, con estas 19 preguntas, es como si él viniera prácticamente del futuro, ¿no? Él nos pone en una perspectiva como si de pronto todos nosotros estuviéramos frente al Señor, compareciendo ante Él, ¿no? Realmente es algo increíble, ¿no? En realidad el objetivo de esta clase no es tanto tocar las preguntas, porque son bastantes, son 19, pero lo que me gustaría es que podamos hacer de Alma 5 nuestro código de vida, ¿no? Un código de conducta, algo que nos permita, como una regla, ¿no? Que nos permita darnos cuenta dónde estamos ahora, ¿no? Y si en el estado actual realmente podríamos nosotros tener la dicha de vivir con nuestro Señor, ¿no? Padre Celestial y con Jesucristo. Ahora, cuando Alma empieza estas palabras, él dice algo interesante, ¿no? Él habla acerca de un pueblo, ¿no? Vámonos a Alma 5:13. ¿Lo podrías leer, Kimberly, por favor? Alma 5:13. 5:13, ¿verdad? Sí, por favor. Y he aquí, él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un potente cambio, y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y he aquí, fueron fieles hasta el fin, por tanto fueron salvos. Gracias, Kimberly. Justamente este versículo lo compartí a mi esposo en la mañana, el día de hoy, en nuestro estudio familiar, y bueno, estábamos conversando acerca de justamente este versículo, ¿no? ¿Quiénes eran este pueblo del cual está hablando Alma Hijo? ¿Alguien me puede decir? Hermana Melinda, usted, ¿de qué pueblo está hablando Alma Hijo aquí? del ¿Recuerda? pueblo de Saraemla. Ah, sí, del pueblo de Saraemla, y justamente estaba hablando del pueblo que se arrepintió de sus pecados, del pueblo del rey Noé, ¿cierto? ¿No? ¿Recuerdas esa parte, hermana Melinda, del rey Noé? Claro, cuando predicaba algo que no es lo que debía de predicar, ¿no? El evangelio. Claro, ¿no? Entonces, el único que escuchó las palabras de Abinadí en ese momento fue Alma Padre, ¿cierto? Y bueno, y el Señor le dice, ¿no? Anda, predica, y a todo aquel que quiera seguir al Señor, pues te lo llevas, ¿no? Te lo llevas lejos, porque realmente este pueblo está muy inicuo. Y Alma Padre hizo eso, se llevó al pueblo, inclusive se fueron a las aguas de Mormón, y ahí se bautizaron muchas personas, ¿no? Entonces, este pueblo, el pueblo de Alma Padre, ¿sí? Que después se une con el pueblo de Saraemla, justamente es el que se habla en este versículo, en el versículo 13, ¿no? Y algo curioso en este versículo es que dice, ¿no? He aquí fueron fieles hasta el fin, por tanto fueron salvos, ¿no? ¿Cómo sabía Alma Hijo que este pueblo había sido salvo? ¿Por qué se dice que fueron salvos? ¿No? ¿Alguien sabe? Ahora, en realidad, este pueblo prácticamente ya no estaba, ¿cierto? Este pueblo ya había muerto. Era toda una generación que ya había pasado.
y vemos ya para terminar el libro de Mosía, justamente se da el relato de que Alma padre y el rey Mosía habían muerto, ¿cierto? Entonces toda esta generación prácticamente ya había pasado, ya no estaba. Justamente es por eso que Alma hijo dice, ¿no? Fueron fieles hasta el fin, ¿no? Y en realidad, justo hablábamos esto en la mañana, ¿no? El día en que nosotros demos el último aliento de vida, literal, en esta tierra, hasta el tiempo en que el Señor nos lo haya señalado, es el único momento en el cual podemos decir que realmente acabó nuestra obra, ¿no? Si realmente la hemos hecho como debiéramos haberlo hecho, ¿cierto? Ahora, la preocupación de Alma hijo era justamente de que el pueblo se hallaba prácticamente dividido. Habían dos bandos, ¿no? El lado del bien y el lado del mal. Y esto lo podemos ver en Alma 4. ¿Sí? Si nos vamos a Alma 4, versículo 12, sí dice lo siguiente, ¿no? Había desigualdad, dice en el pueblo, ¿no? Una desigualdad muy grande. Algunos que se ensalzaban en el orgullo, despreciaban a otros, no ayudaban a los necesitados, ni al desnudo, no ayudaban a aquellos que tenían hambre, y a los que tenían sed, y a los que estaban enfermos y afligidos. Dice, ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban, socorriendo a los que necesitaban socorro. A saber, repartiendo bienes, ayudando, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía, ¿no? Entonces, aquí en Alma 4 vemos cuál era el contexto, ¿no? El contexto espiritual de este pueblo al que Alma habló, ¿cierto? ¿Se parece a nuestros tiempos actuales? Sí, ¿no? Inclusive de ser miembros de la iglesia no nos acredita que realmente, bueno, somos miembros de la iglesia y ya está listo todo, ¿no? Inclusive hasta dentro de la iglesia vemos que también a todo tipo de, yendo a la analogía que hice al comienzo, vemos hermanos que están manejando en triciclo y vemos hermanos que están yendo en avión, ¿no? Y estoy hablando en sentido espiritual, no estoy hablando de que si viajan o no viajan, ¿no? Estoy hablando del sentido de la perspectiva, ¿no? Entonces aquí dice justamente, va para terminar el Alma 4, dice 19, versículo 19, ¿no? Alma deja el asiento judicial, ¿no? Y se enfrasca en predicar, en su oficio de sumo sacerdote, ¿no? Y esto lo hizo, dice, para salir él mismo entre los de su pueblo, ¿no? Entre el pueblo de Nefe, a fin de predicarles la palabra, ¿no? Para desaparecer, dice, despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, para eliminar el orgullo, las artimañas y las contenciones, ¿no? Porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos, ¿no? Y esto de testimonio puro tiene mucho que ver con lo que leímos hace un momento, ¿no? Del hecho de poder saber las cosas por nosotros mismos, ¿no? Por ahí va el tema del testimonio, ¿no? Es decir, que sabemos por nosotros mismos. Y justamente esta palabra de nosotros mismos se repite mucho en Alma 5, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vámonos a esta lista, ¿no? Entonces, hemos visto estos dos escenarios, ¿no? Y justamente entre Alma 5 y segunda de Nefi 31, que es donde se habla la doctrina de Cristo, se explica un poco el propósito de estas dos enseñanzas. ¿Ok? ¿Quién podría leer, por favor, el prefacio de Alma 5? ¿Quién lo puede compartir? Hermana Antonia, ¿usted? Ya, hermana, el prefacio de Alma 5, ¿no? Sí, por favor. Y Listo. antes que empiece, no sé si Kimberly puede leer el prefacio de segunda Nefi 31, ¿ya? Después que termine la hermana, segundo Nefi 31, el prefacio. A ver, hermana Antonia, por favor. Para lograr la salvación, los hombres deben arrepentirse y guardar los mandamientos, nacer de nuevo, purificar sus vestidos mediante la sangre de Cristo, ser humildes, despojarse del orgullo y de la envidia, y hacer las obras de rectitud. El buen pastor llama a su pueblo. Los que hacen obras malas son hijos del diablo. Alma testifica de la veracidad de su doctrina y manda a los hombres que se arrepientan. Los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida. Aproximadamente 83
antes de Cristo. Gracias, hermanita Antonia, por su aporte. A ver, vamos entonces ahora a segunda Nefi 31. ¿Lo leo, hermana? Sí, por favor, Kimberly. Nefi explica por qué fue bautizado Cristo. Los hombres deben seguir a Cristo, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin para ser salvos. Hasta ahí nomás, El Kimberly. arrepentimiento. Hasta ahí nomás. ¿Podrías repetir la última frase? ¿Sí? ¿Perseverar hasta el fin para ser salvos? Ajá, hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, en estos dos prefacios, tanto el de segunda de Nefi 31, donde Nefi nos está hablando de la doctrina de Cristo, y el prefacio del capítulo 5, donde Alma Hijo nos está hablando de esta lista de control espiritual, hay dos palabras que se repiten, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son esas? Hay muchas en realidad, pero hay una que empieza con S, más fácil. ¿Quién me dice? A ver. Dice, para los hombres nacer de nuevo, purificar sus vestidos mediante la sangre de Cristo, ser humildes, y más arriba para comenzar dice, ¿no? ¿Para lograr qué? En Alma 5. Para lograr La salvación. la salvación, ¿no es cierto? Es interesante que estos dos prefacios mencionen esta palabrita, ¿no? La salvación. Ahora, en segunda de Nefi 31, justamente Nefi está terminando ya prácticamente su libro, es como una especie de una despedida, y si nos damos cuenta, en el libro de Mormón, sobre todo, es más notorio en realidad en el libro de Mormón, cuando un profeta se despide, lo hace de una forma realmente impresionante. Lo podemos ver en Jacob, cuando Jacob se despide, ¿no? Él menciona mucho el hecho de la condición en la que él se encontraba, ¿no? Igualmente alma padre, alma hijo, ¿no? Sería muy bueno, no lo he hecho aún, pero voy a ponerme la meta de escribir las despedidas en mi cuadernito, porque realmente son maravillosas. Ahora, Abinadí, por ejemplo, ¿no? Ya lo mencioné justo en la clase pasada, Abinadí, cuando él se despide, cuando él termina, ¿no? Inclusive a Abinadí lo iban a matar antes de tiempo, ¿no? Pero él dijo, todavía no es mi tiempo, ¿no? Todavía no les he dicho a lo que he venido a hablar, así que no me toquen porque tengo que terminar mi discurso, ¿no? Y cuando Abinadí termina su discurso, y les habla pues al pueblo del rey Noé, al frente de los sacerdotes inicuos, a Noé, cuando él le habla, termina su discurso, bueno, dice, ya terminé, y no importa, dice, a dónde yo vaya, con tal que me salven el reino de Dios, ¿no? Qué impresionante realmente lo que dice Abinadí, y se une realmente a las palabras de todos los profetas, ¿no? Justamente esta semana, cuando estaba conversando con mi esposo, me sentía realmente bastante agobiada en lo espiritual, bastante, ¿cómo les podría explicar? Momentos realmente difíciles. Y conversando con mi esposo, ¿no? Él me dice, ¿no? Que en realidad el propósito de nuestra vida es justamente eso, ¿no? Justamente eso, pasar dificultades, pasar aflicciones, porque es la única forma en que nosotros podemos crecer, ¿no es cierto? Es la única forma que podemos subir al siguiente nivel, ¿no? Esa palabrita que está muy de moda últimamente, que realmente nos permite poder crecer y decir que hemos progresado. Sin la oposición, como dice leí, si no me equivoco, leí cuando le habla a sus hijos, ¿no? A Jacob justamente, ¿no? Cuando leí le habla a Jacob, leí le dice, ¿no? Porque es preciso que haya oposición en todas las cosas, ¿no? De otro modo, dice, no habría objeto de la creación, ¿no? O sea, nosotros no tendríamos el objeto de estar aquí, si no fuera por la oposición. O sea, realmente la oposición es parte de esta vida terrenal. Y conversando con mi esposa esta semana, hablábamos acerca de la perspectiva que nos muestra el mundo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del mundo? Ser famoso, ser exitoso, entre comillas, en lo temporal, acumular riquezas, acumular dinero, tener el carro más bonito, tener la casa más linda, y muchas personas sacrifican absolutamente todo por lograr eso, ¿cierto? Sin embargo, cuando leemos las preguntas de Alma, nuestra perspectiva cambia, ¿cierto? O sea, pasamos de un estado temporal, pasamos de
de intentar aprender a manejar un triciclo, pasamos realmente a ver la perspectiva del astronauta, ¿no? ¿Qué haces preocupándote por tantas cosas si en realidad, cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo en la vida, ¿no? O sea, Alma nos pone en ese contexto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, sobre esto? A ver, hermana Antonia, ¿qué piensa usted de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, nos indica de que, bueno, nos está recordando que no podemos estar, no debemos olvidarnos de Jesús, debemos estar presentes, y nos recuerda el tiempo que han vivido y que acá se repite actualmente, ¿no? Ya depende de nosotros cómo vamos a estar y cómo vamos a actuar en el futuro y ahora, ¿no? La perspectiva mundial ahorita pues es incierta, ¿no? Hemos estado con un problema inmenso para todos, y para mí al menos me ha chocado, ¿no? Pero nunca pensé vivirla, pero la estamos viviendo y enfrentándola. Con bastante fe en Jesús, ya, pero yo al menos tengo paz, tranquilidad. Muchas gracias, hermana Antonia, por su aporte, ¿no? Realmente la doctrina de Cristo y estas palabras de almas y esta lista de control espiritual nos ayudan a ponernos realmente en contexto, nos ayudan a enfocarnos, bueno, sí, ¿no? Son tiempos difíciles, ¿no? Como bien dice la hermana Antonia, pero a algunas personas les afectará más en el sentido espiritual, ¿no? Y otras personas lo veremos como señales, ¿no? Cosas que tienen que pasar, ¿no es cierto? Porque de otro modo, si no hay oposición, entonces no crecemos. Así de simple, ¿no? Se pierde el objeto de nuestra creación, como dice Leí, ¿no, hermanas? De todas las preguntas, sí, de alma 5, ya se nos va el tiempo. Si se corta, hermanas, se vuelven a conectar con el mismo link, por favor, ¿ya? Hay muchas preguntas, en realidad, son 19. Pero me gustaría revisar dos, ¿sí? Vamos a revisar dos rápidamente estas preguntas. Vámonos a Alma 5:19, ¿ya? Alma 5:19. ¿Lo puede leer, hermana Hermelinda, por favor? ¿Qué versículo, hermana? Alma 9. 5:19. 19. Sí, 19. Ok. Os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Gracias, hermana Hermelinda. Ok, miren, en este libro que encontré del hermano Randall Chase, dice lo siguiente, ¿no? Justamente esta frase dice del corazón puro y las manos limpias, también se repite, dice, en el libro de Salmos, capítulo 24, del 3 al 4, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Dice, ¿y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, ¿no? Que justamente es lo que está hablando aquí Alma, ¿no? Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado el engaño. Dice, estas partes del cuerpo son simbólicas, ya que siempre están en la poesía judía. El corazón simboliza nuestros valores, nuestras creencias y nuestros deseos. La mano simboliza nuestro comportamiento o acciones. Por lo tanto, como dijo el Elder Ox, si hacemos actos de justicia y nos abstenemos de actos de maldad, tenemos las manos limpias. Si actuamos por motivos correctos y si nos abstenemos de deseos y actitudes prohibidas, tenemos corazones puros, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de las manos, dice, y del corazón, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la parte espiritual que simboliza el corazón. Dice que nuestros valores, creencias y deseos representan nuestro corazón. Y nuestras manos, dice que simbolizan nuestro comportamiento y nuestras acciones, ¿no? Entonces, cuando Alma dice, podéis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias, está hablando en el sentido espiritual y en el sentido temporal. Que si bien es cierto, por las escrituras sabemos de que todos son un solo conjunto, ¿cierto? Por tanto, lo temporal en realidad no existe para el Señor, porque todas las cosas son espirituales. Pero aquí Alma, para explicarnos de una forma más didáctica, nos dice, ¿no? Corazón puro y manos limpias. Y realmente esto es importante analizarlo siempre, ¿no? Ver cómo está nuestro corazón
y qué cosas hacen nuestras manos. ¿Ok? Ahora vámonos a Alma 5, versículos 21 y 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? 5, 21 y 23. Dice que leas. A ver, yo lo voy a leer, si no, ¿ya? Dice, en realidad en estos versículos se nos hace la siguiente pregunta, ¿ya? Dice, ¿cómo os hará sentir estar delante de Dios con vuestros vestidos manchados de sangre y de toda clase de suciedad? ¿No? Habla acerca de la iniquidad, ¿cierto? Y acá hay una cita del presidente George Buchanan, que dice, ¿no? Dice, Él quiere que nos acerquemos, hablando de Dios, dice, Él quiere que nos acerquemos a ese nivel, a ser puros como son los ángeles. Bastante fuerte en realidad eso, ¿no? Sí, a ver. ¿Y por qué nosotros? Se hace la pregunta el Elder Cannon. Dice, si vamos a vivir con Dios y con Cristo y con los santos ángeles, ¿por qué no imitar en la tierra la pureza que ellos poseen? Lo que hace del cielo la morada bendecida. Hace la siguiente pregunta el Elder Cannon, ¿no? O sea, vivir con Dios significa vivir con Cristo, ¿cierto? Y en capítulos pasados hemos revisado justamente Abinadí habla acerca de quiénes son la progenie de Cristo. ¿Recuerdan que hablamos eso en la clase pasada? Hice esa pregunta. ¿Quiénes son la progenie de Cristo? En Mosías 14 y Mosías 15, ¿no? Todos nosotros, por ejemplo, sabemos de que venimos a la tierra y tenemos la oportunidad de formar familias, ¿cierto? De nacer dentro de un hogar, algunos con circunstancias distintas, ¿no? A mí, por lo personal, me tocó afrontar el estar solo con mi mamá y mis hermanos, ¿no? Todos venimos de familias totalmente distintas, pero el hecho está en que tenemos la capacidad de poder también tener nuestra propia familia, ¿no? Y de cambiar la historia, ¿cierto? De poder ser un eslabón fuerte, ¿no? Algunos de ustedes han podido, por ejemplo, nacer dentro del Evangelio, a otros los misioneros tocaron su puerta, y hay muchas formas en las cuales ustedes han llegado hasta aquí, ¿cierto? Pero lo más importante de todo es, no sé si podrían apagar su audio, por favor, no sé quién está, hay una interferencia ahí, si lo pueden apagar, por favor, no sé quién es. Entonces, como les decía, hermanos, es importante mantener esta perspectiva, ¿no? Si vamos a vivir con Dios, ¿por qué no imitar esa conducta ahora, no? Entonces, hablando de la progenie de Cristo, en Mosías 15 se habla acerca de justamente de que Jesucristo cumplió su función aquí, ¿no? Y sin embargo, él realmente pudo cumplir esa función hasta el final y decir, todo está consumado, ¿cierto? En realidad, solamente podemos decir que hemos librado la buena batalla el día en que ya no estemos aquí. Sin embargo, todavía no es nuestro tiempo de morir, justamente por eso estamos en esta clase. Y tenemos la oportunidad de hacer los cambios necesarios, ¿no es cierto? Y poder ser parte de la progenie de Cristo, ¿no? Ahora, en Mosías 15 justamente dice quiénes son la progenie de Cristo. ¿Alguien sabe quiénes son la progenie de Cristo? Vamos a leer entonces Mosías 15, versículo 10 y versículo 13. ¿Ya? Dice lo siguiente, yo lo voy a leer. Dice, y ahora os digo, ¿quién declarará su generación? O sea, está hablando aquí, sí, Abinadí. Está hablando Abinadí, está dando su discurso, ¿no? Y es curioso porque mientras Abinadí dice estas palabras, ¿quién estaba escuchando? Kimberly, tu audio está apagado, no se te escucha. Escúchate. Hermana, disculpe.
¿Quién estaba escuchando mientras Abinadí estaba hablando estas palabras en el capítulo 15 de Mosiah? O sea, Abinadí estaba frente al rey Noé, ¿cierto? Ah, los sumos sacerdotes también. Claro, ¿no? Ah, y Pero Alma. Alma, ¿no es cierto? Justamente Alma Padre estaba escuchando esto, ¿no? Y lo que Alma Padre escucha aquí, él lo vuelve a repetir cuando él habla al pueblo, cuando los bautiza en las aguas de Mormón, él repite esto, ¿no? Entonces, esto de la progenie de Cristo realmente le impactó mucho a Alma Padre. Tanto así que se lo volvió a mencionar a su hijo. Y Alma 5 justamente también. Alma Hijo habla acerca de la progenie de Cristo. Dice lo siguiente. Y ahora os digo, ¿quién declarará su generación? He aquí os digo que cuando su alma haya sido tomada en ofrenda por el pecado, está hablando de Cristo. Abinadí está hablando de Jesucristo. Dice, he aquí os digo que cuando su alma haya sido tomada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. O sea, Cristo verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será la posteridad? Su posteridad, dice Abinadí, ¿no? Que oyen el Evangelio. Exactamente, más abajo dice todos aquellos que han escuchado sus palabras y hayan creído, ¿no? Que han esperado anhelosamente el día de la remisión, ellos serán herederos del reino de Dios. En el 12 inclusive dice, ¿no? Estos son aquellos por quienes Él ha muerto. Y más abajo en el 13 dice, y no son los profetas, todo aquel que ha abierto su boca para profetizar. Más abajo dice, os digo que ellos son su posteridad. Entonces, Alma Padre al final se dio cuenta que lo único que importaba es poder ser parte de esa progenie, ¿no? Que podamos ser dignos de vivir con Cristo, vivir con la progenie de Cristo, que viene a ser todos los profetas, ¿no? Y si esto lo corroboramos con la cita del Elder Cano, donde dice, ¿no? Y vamos a vivir con Dios y con Cristo y con los santos ángeles y profetas, también podríamos agregar. ¿Por qué no imitar en la tierra la pureza que ellos poseen? Lo que hace del cielo la morada bendecida, ¿no? Entonces, justamente en el versículo, en Alma 5, ya poniéndonos en el contexto actual, en Alma 5, 24 al final dice lo siguiente, ¿no? ¿Suponéis que semejante ser pueda tener un lugar donde sentarse en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob? Justamente los profetas, ¿cierto? Y también todos los santos profetas cuyos vestidos están limpios y se hallan sin mancha, puros y blancos. Vivir con los profetas, ¿no? Progenie de Cristo, vivir con Cristo, vivir con Dios. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué la hermana pues, tenía que hablar de las preguntas, ¿no? Y no ha hablado casi nada de las preguntas, ¿no? Y en realidad, hermanos, el propósito de esta clase era ponernos en perspectiva, ¿no? Justamente aquí tengo ¿cuántas hojas? Son como 6 hojas, ¿no? Justamente es un fragmento del libro del hermano Chase. Les voy a compartir esto, ¿ya? Porque aquí hay una especie de una explicación muchísimo más detallada de la que yo les he podido dar en este tiempo, en esta clase, donde desmenuza cada una de esas preguntas, de las 19 preguntas de la lista de control espiritual de Alma, y es impresionante, ¿no? Yo les invito en esta mañana que ustedes puedan aprovechar, justamente en una clase pasada les hablaba sobre eso, ¿no? Cuando todavía nos reuníamos en la capilla, en la casa capilla, les hablaba acerca de la importancia del día de reposo, ¿no? Que es un día en el cual podemos obtener tanta revelación, es un día para aprender las cosas del Señor, es el día más indicado, ¿no? El día en que nuestro entendimiento se abre y podemos entender realmente las partes preciosas de este maravilloso evangelio. Yo les invito a que voy a colgar esta cita, ¿sí? No las he podido compartir antes porque no está como bien traducida, hay que hacer algunos arreglos, pero se las voy a enviar más tarde, ¿sí? Me gustaría hacerles la invitación de que en este día de reposo ustedes pueden revisarlo, ¿no? Primero hacer una revisión personal y después compartirlo, ¿no? Con su familia, con quienes ustedes estén, ¿no? Realmente es maravilloso poder enseñar estas cosas a nuestra familia, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a quienes nosotros podamos compartirlo, ¿no? Ahora, antes de terminar,
tengo mi línea de tiempo. Ya me dicen que ya se está acabando. Pero voy a compartir últimamente. Bueno, está un poquito desordenada. La voy a pasar a limpio y se las voy a enviar, ¿ya? Pero es curioso que desde Alma Padre hasta la Avenida del Salvador pasaron 6 generaciones. Lo voy a decir rápidamente, ¿no? Abinadí escucha Alma Padre, ¿no? Alma Padre, bueno, ustedes saben, predica todo, de ahí viene Alma Hijo. Alma Hijo tuvo 3 hijos, ¿no? Shiblón, Gelamán, Coriantón. De ahí Gelamán tuvo su hijo que también le puso el mismo nombre, Gelamán. De ahí Gelamán tuvo 2 hijos a los que les puso Nefi, Leí. Y justamente Nefi tiene un hijo al que le pone el nombre de Nefi también. Y este Nefi que acabo de mencionar al final es el Nefi que aparece en tercer Nefi 11, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro por acá rapidito antes que se corte. Si se corta, se voy a conectar para hacer la oración, por favor. Vamos a, en tercer Nefi 11, vamos a ver esta parte de aquí. Tercer Nefi 11, 18. Miren lo que dice. Y aconteció que le habló a Nefi, al Nefi que les acabo de mencionar, ¿no? Porque Nefi se hallaba entre la multitud y le mandó que se acercara. Y el mismo Señor Jesucristo le dice más abajo. Y el Señor le dijo, te doy poder para que bautices a este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y el Señor llamó a otros y les habló de igual manera y les dio poder para bautizar, ¿no? Y sabemos más adelante que el Señor le da a Nefi, ¿no? Y llama a otros para que sean los 12, ¿no es cierto? Para que sean los 12 apóstoles de ese tiempo, el tercer Nefi 11. 6 generaciones, hermanos. ¿Se imaginan? 6 generaciones para la venida del Salvador. Si bien es cierto, lo que hizo Abinadí no fue reconocido en ese tiempo, muy probablemente él no vio en su cuerpo espiritual, perdón, su cuerpo físico, en su vida terrenal, él no vio las consecuencias de la predicación que él tuvo, de su valentía, ¿no? Imagínense, morir quemado, ¿no? Sin embargo, lo que hizo Abinadí fue realmente vital para preparar a las generaciones venideras. ¿Okay? Entonces, hermanos, mi invitación en esta mañana es que con las preguntas de Alma 5 nos esforcemos para que seamos esos eslabones que van a mantenerse fuertes para las próximas generaciones. Que seamos eslabones de fortaleza, porque no sabemos si será en la tercera, en nuestra cuarta generación que venga, que sean los que reciban al Salvador, ¿no? Entonces, realmente nuestro llamamiento es importante. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si en esas 6 generaciones se hubiese perdido y alguien simplemente hubiese dicho, pues no voy a hacer esto y hasta aquí nomás y me voy, ¿no? Si estamos aquí es porque hemos sido los escogidos, ¿no? Porque muchos son los llamados, ¿verdad? Pero si estamos aquí en ese tiempo es justamente para ser valientes, como lo fue Abinadí, y pelear la buena batalla, ¿cierto? No sabemos en qué generación futura vendrá El Salvador, pero el día en que nos toque afrontar y ver al Señor, podamos decirle que tenemos un corazón puro. Yo realmente, hermanos, les testifico que esto es cierto. Realmente es verdad. Es impresionante todo lo que el Señor nos puede enseñar siempre y cuando nos esforzamos por aprender. Que les invito esta mañana a que ustedes puedan aprender estas cosas, ¿sí? Lean, por favor, el archivo que les voy a enviar y compartamos, ¿no? Por la página de Socorro, compartamos nuestros sentimientos, nuestras experiencias de lo que ha sido esta semana con Alma 5, ¿les parece? Entonces terminamos con la última oración, ya para empezar el devocional de las 11, no como la última clase que nos pasamos más tiempo. Así que para terminar vamos a pedirle la última oración. A ver, yo aquí veo muchos hermanos. A ver, hermana Elvira Cárdenas, ¿podría ofrecernos la última oración, por favor? Gracias, hermana. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta mañana te queremos agradecer por todas las bendiciones que derramas en cada una de nuestras familias y también por esta maravillosa clase que la hermana nos ha dado sobre el Evangelio. Y poder poner en práctica lo que Alma 5 en estos capítulos nos dice, que nosotros podamos reflexionar de cómo estamos siendo como miembros en estos momentos, en este tiempo que estamos pasando, para poder
acercarnos más a ti y sobre todo para tener tu espíritu, Padre. Y ese convenio que hicimos al bautizarnos, tener ese mismo sentimiento cada día para poder ser fuertes en tu evangelio y no decaer. Gracias, Padre, por permitir esas cosas, que nosotros cada día nos fortalezcamos en tu evangelio por medio de las hermanas que cada domingo nos están nutriendo más. Y estas cosas te las pedimos con amor en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por ofrecer la última oración. Por favor, compartamos, ¿sí? Compartamos en el grupo de la Sociedad de Socorro, en cualquier grupo, hay un montón, ¿no? Así que en cualquiera sea el grupo, compartamos nuestras impresiones sobre Alma 5. Aprovechemos hoy, porque ya mañana empezamos otro bloque de escrituras, ¿sí? Así que les voy a enviar y ahí conversamos, hermanas. ¿Les parece? Nos vemos entonces. Gracias, hermana. Gracias. Saludos a todos, hermanos. Cuídense mucho. Hasta luego. No me quiero ir. No me quiero ir.